Ladrón de bicicletas, de Vittorio De Sica, fue la quinta esencia del neorrealismo italiano junto a películas seminales como Roma, ciudad abierta, de Roberto Rossellini, La tierra tiembla, de Luchino Visconti, o El limpiabotas, del propio Vittorio De Sica. Los temas del neorrealismo eran los de la Italia de la Segunda Guerra Mundial, los combates de la liberación, la inmediata posguerra y su muestreo de problemas sociales entre los que destacaban la pobreza o el desempleo. Mediante una estética que utilizaba a actores no profesionales y decorados naturales, se buscaba reflejar la realidad, unas veces como mero testimonio y otras como cuestionamiento ideológico que criticaba la actualidad, exponiendo ante la cámara la historia de personajes enfrentados a todo tipo de dificultades. Non te la dovevi impegnare sta bicicletta, Antò. E che te mangiavi? State zitto. Mannaggia a me quando sono Non nato. te fa sentire. Vi ha voglia di buttarsi al fiume. Uno de los mayores artífices y teóricos del movimiento fue el influyente guionista Cesare Sabatini, cooperador habitual de Vittorio De Sica y responsable de los guiones, entre otros, de El limpiabotas y Ladrón de bicicletas. El guionista tomaría como inspiración el libro del poeta y novelista Luigi Bartolini, en el que se denunciaba la impunidad frente al crimen que asolaba a la capital italiana de posguerra y se dibujaba un panorama desolador en el que los sufrimientos de la población se amontonaban unos encima de otros y la honradez desaparecía con el hambre. Il libro di Bartolini era prima di tutto un bellissimo libro, pieno di quella incisività che era in tante cose di Bartolini e riguardava un fatto autobiografico, cioè un furto, anzi 2 furti della sua bicicletta personale, con dei riferimenti all'ambiente di quel periodo, che era il periodo del dopoguerra, in una Roma che Bartolini conosceva proprio da pari suo. Ma da questo spunto io sono scappato via poi, dopo aver preso quello che mi aveva mosso, che mi aveva fatto scattare, cioè la bicicletta come elemento chiave della vita di una persona. Siccome in quel periodo cercavo uno spunto per De Sica, è vero, cosa ho fatto? Immediatamente gliel'ho telefonato e gli ho detto: ecco qui, cosa dici di una storia di questo genere? E De Sica ha reagito fulmineamente. E così io saltai di gioia, dice, ma è un soggetto che a me, una storia che a me interessa moltissimo, mettiamoci al lavoro. Sabatini utilizó este trasfondo para escribir la odisea de un padre y un hijo en busca de una bicicleta que les habían robado. Como teórico, Sabatini inventó el pedinamento, es decir, un recorrido por la realidad que debía seguirse paso a paso. Con esa idea, alentó al resto de cineastas a abandonar los argumentos, a recoger el material de las calles que los rodeaban, a tomar lo más sencillo de las situaciones humanas y a desdeñar a los actores profesionales, pues según su teoría, un hombre ya implicaba una historia precalculada. De este modo, con el pretexto de la búsqueda de la bicicleta, se nos mostraban situaciones tan incómodas como las vividas en las casas de empeño, los mercados negros, las casas humildes y los barrios marginales. Un ejemplo significativo fue como De Sica apartó la cámara de la acción principal, en la que se estaba pegando un cartel de una película de Rita Hayworth, para seguir a unos niños mendicantes. Dirigi, per far sto mestiere ci vuole molta intelligenza, ci vuole occhi e svelti. De Sica ya era un actor muy conocido antes de la guerra y participó del cine cómico y costumbrista del gusto del régimen fascista italiano. Como director, asociado a Sabatini, comenzó a desdramatizar la acción, a configurar personajes de carne y hueso que reaccionaban de manera lógica ante lo cotidiano y en la que los ambientes no eran un decorado, sino que servían para dar información al espectador. En Los niños nos miran ya se daban pinceladas de ello, y en la inmensa El limpiabotas, el estilo neorrealista deslumbró al mundo entero cuando se le otorgó el Oscar a Mejor Película Extranjera, argumentando que era un ejemplo de cómo el espíritu creativo podía triunfar sobre la adversidad. Tras el reconocimiento de la Academia de Cine norteamericana, De Sica rodaría Ladrón de bicicletas, una historia de aparente sencillez cuyo tema apuntaba a la falta de solidaridad humana hacia la miseria y el dolor de sus semejantes.
Aunque sus protagonistas eran ayudados por amigos y familiares, las instituciones les daban de lado. Acudir a la policía, al sindicato o a la iglesia suponía la misma ayuda que visitar a una vidente estafadora. El desamparo se volvía máximo cuando los pobres se robaban entre sí en un acto de supervivencia. Por otro lado, el espectador de cualquier latitud o época empatizaba con los protagonistas, que, tras la vejación de ser robados, eran sometidos a las más humanas de las emociones: la impotencia, la vergüenza, la tentación, el desengaño, la compasión, la rabia o el amor entre un padre y un hijo eran expuestos al público de manera magistral. De Sica lograba con Ladrón de bicicletas realizar una crónica pesimista y crítica de su época, consiguiendo influenciar en otros cineastas que vieron en ese nuevo realismo una manera de expresión acorde a sus inquietudes. Mientras que en festivales de todo el mundo se celebraba la magnitud de la obra y conseguía de nuevo el Oscar a Mejor Película Extranjera, The Bicycle Thief. En Italia, el dirigente de la Democracia Cristiana, Giulio Andreotti, invitaba a De Sica a lavar los trapos sucios en casa para no dar una mala imagen de su país. El director Ettore Scola parodiaba en su película Una mujer y tres hombres la división de pareceres entre la revolución y el conservadurismo. Opere siffatte offendono la grazia, la poesia, il bello. Questi stracci e questi cessi ci diffamano di fronte al mondo. Professor Palumbo. Egregio signor Preside. Noi qui stasera abbiamo visto un film stupendo! Lejos todavía de rendirse a un cine más complaciente, el equipo de Sica Sabatini continuaría reflejando la soledad en la que se veían inmersos la gran mayoría de sus compatriotas. Lo cierto es que, como buena obra maestra que se precie, la impresión que dejaba Ladrón de bicicletas tras su visionado era honda, transformadora y perdurable en el tiempo.